Ahora vamos a hablar un poco acerca, estábamos hablando acerca de lo que es la familia, ¿no? Pero la familia en cuanto a la familia respecto a la unidad familiar, ¿no es cierto? Que serían la célula familiar en un hogar, en una casa, a veces con más, con menos gente, pero en definitiva una familia. A veces nos llamamos bien, otras veces nos llamamos mal, pero en definitiva es una familia. Y la otra es lo que es la congregación. Lo que es la congregación es una familia. Las congregaciones tienen que ser familias y no voy a hablar del mundo en general, pero el pueblo de Israel en la Biblia está simbolizado muchas veces como la casa de Israel, ¿no es cierto? Bet Israel, y otras veces habla como la mishpachá, la familia. Ya el otro día, ahora no vamos a repetir, me imagino que ya se acuerdan lo que significa familia, de dónde viene la palabra familia, lo que significa mishpachá, ¿no es cierto? Cómo se va desarrollando todo eso. Y se acuerdan ustedes, ¿no es cierto?, lo que significa papá y madre, no lo vimos en español, pero para acaso una vez lo vimos, pero habíamos visto lo que era Ab, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ab es padre y es madre. Y lo vimos de dónde sale esa palabra. Yo quiero compartirles algo en ese sentido, ¿no? Pero primero les voy a poner algo que ya he puesto la vez pasada, pero sí se los tengo que poner por una razón especial. Para los que no estuvieron y para los que estuvieron van a tratar de aprender. Cuando uno ve en la Escritura, ¿no es cierto?, todo lo que es la familia, tanto la familia de una persona, ¿no es cierto?, que tiene su familia, la familia del pueblo de Israel, una de las cosas que uno encuentra siempre es, que lo pusimos en el pizarrón, era lo que es la oración, intercesión, ¿no es cierto?, lo que es eso. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de la oración, lo cual es correcto, es clamar, suplicar, todo lo que sea clamar, suplicar, orar, rezar, todos tienen etimológicamente, aún en el español, vengan del latino, del griego, todas esas expresiones tienen el significado de clamar en el sentido de implorar por una necesidad, ¿no? Entonces hay que usar sinónimos para poder entendernos. En hebreo también es eso, porque sí, se clama en medio de todas las necesidades. Pero la primera acepción de la palabra, ¿no es cierto?, que ¿se acuerdan que se le puso el verbo palar, ¿no es cierto? El verbo palar, que originalmente, si usted tiene un diccionario bueno, no un diccionario no moderno, probablemente no le ponga de entrada esa excepción, porque no compete para el propósito de ese diccionario. Pero cuando uno compra los diccionarios los diccionarios buenos, ¿no es cierto?, que tienen originalmente la primera sección que le ponen es la primera de la etimología de su raíz. Cuando usted compra, ¿cómo es el español, los diccionarios esos? No, el lápiz no, el otro, la mujer. Usted cuando compra esos diccionarios grandototes que están ahí por Boncel y por todos lados, cuando usted ve la María Moliner, por ejemplo, como tantos otros, y hay otros mucho mejores que son unos grandototes así, que aquí yo no he visto solamente un lugar, son varios tomos así. En Argentina yo estudié con esos en la biblioteca. Nunca se pueden comprar esos libros, son carísimos, y si se consiguen, si lo va a comprar ahora no lo consiguen nunca. Son diccionarios así, que son los de la etimología, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que yo a veces les comento las fui sacando de aquí, porque le dice de dónde viene cada palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted compra un diccionario de eso, lo primero que le pone es el origen de la palabra de este tipo de diccionario. Entonces, cuando usted pone, por ejemplo, el verbo palar, ¿no es cierto?, que es de donde va a venir la palabra tefilá, que significa oración, y significa oración, en definitiva es oración, pero la primera sección es juzgar. No se lo voy a poner ahora, pero la primera sección es juzgar. El problema es que a veces no entendemos lo que significa la oración. En el judaísmo, cuando estudia verdadero judaísmo, le van a decir tefilá, ¿no es cierto? No hablo de hablar de oración, de suplicar y clamar por que Dios suple una necesidad nuestra. La primera sección del verbo palar, ¿no es cierto?, tiene el significado de juzgar, pero esa palabra palar está relacionada, usted le voy a mostrar, pero eso era más difícil, le voy a mostrar cómo se emparenta. Hay un verbo en hebreo, ¿no es cierto?, que se llama el verbo nafal.
tiene la relación con palar. Usted ve la F, pero es la misma P, con la P con el puntito y la F sin el puntito, es la misma letra. Entonces, el verbo nafal, ¿no es cierto?, es el verbo caer, en el sentido de caer, incluso hasta postrarse, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Quiere decir que el palar, que está relacionado con nafal, que significa caer, ¿no es cierto? El verbo palal, que va a dar origen a tefilá, que es oración, en primer lugar significa juzgarse, pero juzgarse ¿por qué? Porque la persona se está cayendo, se está postrando, de ahí viene la palabra. Me está siguiendo, yo se lo voy a anotar. Entonces cuando uno dice, bueno, vamos a orar, y si vamos a exponer nuestras necesidades, correctísimo, vamos a clamar para que se suplan ciertas necesidades personales, familiares, de la casa de Israel, del mundo, de lo que fuese, y eso es la oración, ¿sí? Pero el verbo palal, cuando está en la Biblia, en muchos casos usted va a ver que tiene traducido y dice, ¿no es cierto?, se postró, y otros ponen suplicó, ¿me entiende? Hay donde postrar, que es caer, en definitiva es eso, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno está rogando a Dios, está clamando a Dios, porque Saúl estuvo justamente, me acordé, lo tenía anotado aquí también. Saúl hablaba de la gracia de Dios. Cuando el pueblo de Israel oraba, como familia, y la casa de Israel buscaba la gracia de Dios. Entonces yo le voy a mostrar, ¿no es cierto?, que usted después se va a dar cuenta si estaba acertado o no, usted, ¿no es cierto? No yo, porque yo lo que saqué fue de la Biblia, así que estoy acertado. Pero si estábamos acertados o no en el concepto de lo que hablamos cuando hablamos de orar, de interceder, de suplicar, de clamar, de postrarse. ¿Me entiende? Cuando, no sé, en un momento determinado se vinieron ante él y se postraron. En otro caso dice, se cayeron delante de él, ¿me entiende? De un personaje determinado. Pero ¿por qué se cayeron y se postraron? Aunque no dice la palabra suplicar, a lo mejor la palabra técnica, ese postrar, en otra acepción más adelante, significa suplicar. Todos tenemos palabras, en el español también tenemos palabras que las usamos en un sentido figurado, aunque técnicamente y etimológicamente no significan eso. ¿Me entiende? Entonces, ¿a qué voy? Que cuando estudiamos la Biblia y cuando hablamos de judaísmo, tenemos que saber lo que estudiamos, de dónde estudiamos, tenemos que saber lo que decimos, ¿no es cierto? Porque si no incluso tenemos errores. Cuando queremos aconsejar a alguien o hablar de las cosas bíblicas, caemos en grandes errores. Entonces, ahora le voy a mostrar, ¿sí? El verbo que yo les decía era este. Lo voy a poner en rojo. No sé por qué. Es una cosa... En mi casa también, todo lo que yo pongo en hebreo lo pongo en rojo. Si lo pongo en negro no lo visualizo tanto. No saben ustedes. Yo cuando hago los mensajes, los estudio, ¿no es cierto? Yo uso el verde para una cosa, el rojo para otra, el azul para una cosa, el negro para una cosa, y si me cambio esa estructura que tengo hace décadas, me confundo hasta cuando leo en casa mis temas, en serio. Todo lo tengo en serio. Entonces vamos a hacer como habitualmente. Yo les había puesto... Anótense bien porque a ver si les pregunto también. Este es el verbo palar, ¿no es cierto? P-A-L-A-L, el verbo palar. Es la raíz, siempre yo le pongo, en este caso pongo las raíces, a veces pongo la tercera persona masculina singular, a veces pongo esa, pero a veces coincide con esta. Ok. Palar. Este verbo palar significa juzgar, interceder, rogar, suplicar, orar, rezar, meditar, creer. Se utiliza también para suponer, para esperar. Bien. Ok. Acuérdese, le voy a anotar de nuevo por una razón. Este verbo está relacionado con este otro verbo, que es N-A-F-A-L. Esta letra es la misma que esta, ¿sí?
porque si no serían más letras. En el hebreo tenemos 22 letras más las que son finales, que tienen otra escritura, ¿sí? Entonces son más letras, pero son 22 letras. Pero esta es una sola letra, ¿no es cierto? Con la P, con el puntito aquí, no importa para qué, es P y sin el punto es F. Entonces este es el verbo nafal, ¿sí? Que está relacionado con esta raíz. Este verbo nafal significa caer, desplomarse. Se usa también para morir, cuando alguien perece. En sentido figurado también, ¿no? Rendirse, someterse a alguien. Cuando uno se somete a alguien, ¿no es cierto? Y cuando alguien se sometía a alguien en la antigüedad, usted va a ver, ¿no es cierto?, en las pinturas babilónicas, asirias, egipcias, usted va a ver que está el enemigo, ¿no es cierto?, y el otro está poniendo el pie. Incluso en las monedas que hicieron los romanos, ¿no es cierto?, cuando capturaron Israel en los 135, los romanos hicieron una moneda que circuló mucho en Italia y en otros, imagino en otros países, porque los romanos se expandían por todos lados. Y entonces usted va a ver que una de las monedas que hicieron los romanos decía judea capta, ¿no es cierto? Judea capta, judea cautiva, judea vencida. Y entonces había una mujer judía, ¿no es cierto?, tirada en el piso con su manto en el piso, y un soldado romano poniéndole así. Y cuando, esto va a ver, ¿no es cierto?, en los libros y todo, cuando se declaró la independencia del Estado de Israel en marzo. En 1948 Israel acuñó otra moneda, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, con esa mujer que estaba en el piso, ¿no es cierto?, al lado estaba un árbol, como usaban los romanos, no me acuerdo qué árboles que están en la moneda, y la mujer judía y el romano así, ¿no es cierto? Y entonces en la moneda que acuñó el pueblo de Israel en 1948, es la mujer judía levantando a su hijo así, ¿no es cierto?, a la inversa de cómo me está siguiendo. Entonces, cuando alguien se sometía a otra persona, la persona tenía que estar postrada en el piso y muchas veces se le ponía el pie sobre la cabeza, ¿no es cierto? En otros casos, cuando dice pasaron grisos sobre nuestros cuerpos, porque se tiraba el cuerpo, ¿no es cierto?, y se le tiraba el cuerpo al vencido, y se pasaban con carros. Los carros, esos los tenían los asirios, por eso lo dice el profeta, ¿no es cierto? Las ruedas tenían una saliente que tenía como serrucho, entonces cuando la persona estaba tirada, ¿no es cierto?, o media enterrada, a veces medio enterraban a las personas, ¿me entiende? Pasaban los carros y esa saliente de las ruedas, que están las ruedas, y esa saliente le trituraba la espalda, lo partía directamente cuando pasaban los carros, ¿me entiende? Por eso siempre aparece en la Biblia, y extrabíblicamente también le decía, como eso de la moneda romana, que acuñaron los romanos cuando se hicieron a Jerusalén, con la mujer en el piso y el soldado romano así, ¿no es cierto? Y hay una simbología en esa moneda, pueden ver en los libros, me imagino que en internet le va a aparecer. En la casa 50, si bien pues los tengo todo eso. Y entonces, por eso la palabra nafal significa no postrarse en el sentido ese, sino hay otra palabra para postrarse, en hebreo hay muchas, ¿no es cierto? Significa caer, perecer, tiene otro significado también, y la palabra nafal significa someterse, ¿no es cierto? Cuando alguien se somete se tiene que inclinar, y esa es la idea, se somete a un hombre, se somete a Dios. Se puede usar esta palabra también nafal, ¿no es cierto?, nos caemos delante de Dios, ¿no es cierto?, en el sentido de postración. Y esta raíz está emparentada, tiene relaciones, hay varias palabras que ya le voy a mostrar todas las que van relacionadas, son varias, son como 5 o 6 de este tipo que van relacionadas con esta raíz. Entonces, significa caer. Por lo tanto, tefilá, que va relacionado con nafal también en ese sentido, ¿no es cierto?, y que significa juzgar, ¿no es cierto?, juzgarse, significa en el sentido de caer, en el sentido de postrarse. Como luego significa suplicar, clamar para que se suplan las necesidades, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo cómo es la cosa? Bien. Ok, eso por un lado. Bien. Yo les había anotado esto, pero le voy a anotar rápidamente. Si yo tomo solamente esta o esta, para el caso lo mismo, pero tomo esta, ¿no es cierto? Así ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Esta y esta letra, ¿sí? Esta es la letra P, ¿sí? Y esta es la letra Lamed.
Si usted busca... bueno, me acuerdo bien. Uno me acuerdo de memoria, el otro lo voy a pensar rapidísimo. Antes de que yo lo anote ¿usted se acuerda cuando nosotros habíamos leído el otro día en Proverbios que dice en Proverbios 1 verso, para que vean cómo está emparentado el hebreo, en otro sentido, con otras palabras que emparentados están los conceptos. ¿A qué voy? La familia tiene que estar, el objeto de la familia es estar unida, familia individual o familia de congregación o familia como del pueblo de Dios o todos los presentes juntos del mundo como una familia. El propósito, como dice, que estamos unidos, ¿no es cierto?, en un mismo espíritu, y el objetivo, el ser humano fue creado para la alabanza del Señor. Esa alabanza tiene que clamar, suplicar, orar, interceder. Para eso tenemos varias palabras, pero en el hebreo, ¿no es cierto?, la palabra más técnica, más clave que tenemos y que lo usamos permanentemente es la palabra tefilá. Vuelvo a decir, cuando alguien le dice ¿dónde te congregas?, no le dice dónde se congrega. Le va a decir, normalmente, mucha gente judía dice, se lo puede decir en español, ¿dónde haces el rezo? Porque en hebreo es así. Mucha gente dice, ay, yo soy católico. No es católico romano. Los judíos somos así. Entonces, los señores dicen, ¿dónde haces la tefilá? Eso significa lo que el cristiano dice, ¿dónde te congregas? Entonces el judío dice, ¿dónde te congregas? ¿No es cierto? Si no dice, ¿dónde haces la oración? Ese es así. En hebreo, el pueblo judío es así, ¿no es cierto? Y entonces, dice, el objetivo es ese, pero fíjese, en Proverbios 1, oye hijo mío, oye hijo mío la instrucción de tu padre, ¿sí?, y no desprecies la dirección de tu madre. Estoy en Proverbios 1:8, ¿sí? Ya lo habíamos visto la vez pasada. Ahí donde dice instrucción, usted tiene correcto. Voy a poner otra palabra, pero ¿por qué pongo esta palabra? Para que usted me pueda seguir, aunque usted ya lo sabe. Ahí donde dice, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra instrucción, que es correcta, es esta palabra, que es la palabra musar, ¿sí? Es la palabra musar. La palabra musar. Bien. Esta palabra musar, usted lo va a ver. La voy a mostrar rápido por aquí. Esto me tenía que acordar. En Proverbios, Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. ¿Okay? Si usted se va a dar cuenta, y lo volvemos a leer aquí en el primero, bueno, aquí se ve mucho mejor. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. La palabra reprensión es la palabra represión, amonestación, queja, que es otra palabra, correcto. Pero la palabra que te instruye es la misma que la que vemos recién, que es la palabra musar. Esa palabra musar que significa corrección, disciplina, castigo, amonestación, moral, ética. También se usa para soga, para lazo, cadena y grillo. ¿A qué voy? Porque usted lo va a ver aquí con esto de palal. Palal significa lo que hablamos de jugar, etc. Pero palal viene de la letra P y de la letra L. ¿Okay? La palabra musar, que es la palabra instrucción, está relacionado, si usted busca, eso sí lo va a encontrar mucho de todos los diccionarios. La palabra musar significa moral, ética, instrucción,
disciplina, castigo, amonestación, cuerda, soga, lazo, cadena y grillo. ¿Por qué? Porque la instrucción, ¿no es cierto? La verdad. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, cuando mi papá estudiaba en Turquía, mi papá me decía que la instrucción, por ejemplo, hoy ya está derechos humanos, todo el rollo este, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá decía que los profesores, ¿no es cierto? Allí cuando estudiaba en Turquía, cuando se comportaban mal o no aprendían, les ponía las manos así. Así. Y con una regla esa bordota de madera, no nos lastimaba mucho, pero iban pasando y les iban pegando en la punta de los dedos para que la persona entendiera. Aquí también. ¿Así? Mira que así. Y bárbaro, adiós. Entonces, ahora entiende por qué, por ejemplo, la palabra instrucción está relacionado con soga, grillo, cadena, lazo para pegar azote. Porque parece que la enseñanza verdadera que nos tiene que dar el Señor tiene que venir a través del castigo. ¿Vio que dice el Señor al que ama disciplina, ¿no es cierto? Y que pega azotes. Y en ese sentido, ¿no? A veces uno no lo entiende, pero eso, aunque le parezca mentira, está metido en las palabras en hebreo y está metido en las letras en hebreo. Por eso muchas veces la palabra musar usted la va a encontrar como moral, como doctrina, como instrucción, y muchas veces la va a ver asociada, sobre todo en estos pasajes, la va a ver asociada como, por ejemplo, reprensiones. Las reprensiones que te instruyen. Pero, ¿qué? Porque reprensión, en definitiva, la palabra reprensión significa también castigo y amonestación. Pero reprensión puede ser tanto verbal como física. En la antigüedad también era física, aunque verbal también dice que aquí también pegaban con la reglita, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a mi papá, pero dice, no, pegaban fuerte, ¿no es cierto? Y vio que la punta de los dedos es muy sensible por las terminaciones nerviosas. Y usted vio que entonces usted vio, todo el mundo hizo tortura, ¿no? Por gente china, pero me acuerdo que yo había visto cosas bien interesantes, ¿no? De la guerra, como los chinos ponían agujitas en la punta de los dedos, porque es una zona muy sensible y algo que parece muy pequeño al ratito comienza a traer unos dolores que son terribles, ¿entiendes? Un ejemplo. Entonces, por algo, Allende, la gente turca en ese sentido, pobre, ¿no? Y me contaba mi papá sus experiencias. Entonces, ahora lo voy a borrar esto, pero yo quiero que, a mí lo que me interesa es que usted vea cómo uno va estudiando en la Biblia y va aprendiendo cosas maravillosas. Entonces, por eso me acordaba de esta palabra famosa musar, que es, si usted busca muchas palabras, en algunos pasajes ni se daría cuenta uno, que es instrucción y enseñanza, pero usted busca en los diccionarios y en otros pasajes o circunstancias del hebreo, le va a aparecer como lazo, como soga, ¿sí? Para, en el sentido de castigo, no para matar a la otra persona, pero a veces parece que se necesita un poco más de disciplina. Ok, esta es la palabra, la letra P y la letra la. Lo voy a hacer rápido porque la vez pasada monté, pero hay cosas que seguro no le comenté por alguna razón. Esta letra es la letra L, la letra Lamed, que se escribe así en hebreo. ¿Sí? Esta es la letra Lamed. Y la letra Lamed. Esta letra Lamed, esta letra Lamed, presta atención porque si no después no va a seguir lo que viene. Esta letra Lamed se escribe así, L-A-M-E-D, Lamed, ¿sí? Bien. Voy a empezar por esta primera. Ok. Esta es la letra Lamed. Si yo pongo esta palabra aquí, M-A-L-M-A-D, es la palabra malmad. Hoy mi esposa me dice, vamos a llevar los libros para que vea la gente, antes eso no, porque el que viene el miércoles se los muestra, para que vea la gente. No hay ningún secreto. Miren, todos estudian
lo que es la relación con Dios, todo se va aprendiendo a través de la palabra y del Espíritu, se va aprendiendo. Esto no es ningún secreto. Yo cuando alguien dice, ay, ¿cómo sabe fulano, mengano, sultano? Todo se aprende, todo se estudia. Esto no. Algunos dicen, para pantallar aquí, yo no vengo a pantallar a nadie ni a deslumbrarlo, lo que menos me interesa. Bueno, esta palabra malmat es una palabra. Usted lo busca en el diccionario, va a buscar, encontrar la palabra. ¿Sí? Si usted se fija, estas tres letras son estas tres. ¿Ok? Esta letra, ¿sí? Esta que ve aquí, yo la puedo sacar, la tengo que poner para construir la palabra, pero esta letra no forma parte de la palabra. La letra M, la mem y la tab se ponen por otros motivos cuando se construyen sustantivos, adjetivos, etc. Se utiliza una raíz y se le agrega. Una de las cosas que nosotros tenemos en hebreo es esto, tenemos prefijos. Veo que en español tenemos prefijos, los que van adelante, y los sufijos atrás. El hebreo, lo que ocurre muchísimas veces que usted ve, pues eso no es tan fácil de estudiar el hebreo como otro idioma. El español es dificilísimo. Saber español y hablar bien español es dificilísimo. A nosotros hablamos, no ustedes, pero a veces nosotros torturamos al idioma. Hablamos, pero fuera de toda, le damos los significados que queremos a las palabras. Bueno, y entonces, estas letras se utilizan para poner como prefijo. Hay sufijos, prefijos, sufijos, también hay infijos, porque en español no tenemos infijos. A veces se van poniendo letras en el medio y dice, ¿por qué aparece esa letra en el medio? Cuando uno estudia hebreo, hay palabras como esto, usted encuentra enseguida la raíz, que es esta. Pero hay palabras en hebreo que el que no está muy avesado en esto no descubre cuál es la raíz, porque hay infijos. Y si uno no capta el infijo, no vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué se trata. Entonces, ¿en qué punto? Voy primero a esto. Yo sé que la palabra palpar, si yo lo busco, no. Es juzgar todo lo que yo le comenté. Bien. Está relacionado con nafal, que significa, entre otras cosas, someterse y caerse. Se utiliza para muchas cosas, pero en hebreo, en la Biblia aparece mucho como caer, los caídos. Vio, por ejemplo, usted vio cuando vio, muchos conocen esa palabra en hebreo, no sé por qué, pero no sé. Vio cuando dice los gigantes, unos gigantes que aparecieron en Génesis ahí. Vio que lo dicen, como dicen los nefilim. Vio que dicen los nefilim. Bueno, si yo le saco el im, me queda gigante, ¿no es cierto? Me queda nafal, ¿no es cierto, gente? ¿Qué es esta? Pero ¿por qué se le llaman gigantes? Está traducido bien, ¿sí? ¿Sabe cómo se le tienen que traer? Los cayentes, los que se caen. Porque eran gigantes, pues, los nefilim eran las criaturas caídas. ¿Me está siguiendo o no? Usted lo ve como gigantes, pero ahí dice nefilim. Nefilim es el plural de esta, nafal. Pero son gigantes, pero son los... Usted va a ver que en algunas Biblias, creo que antiguas, le ponían los cayentes, ¿no? Las criaturas que habían caído, pero porque eran gigantes. ¿Sí? Por eso a veces cuando uno lee en español y mismo en hebreo, tiene que saber de qué se trata. Pero yo les quiero mostrar cómo surge todo esto, de cómo se van formando, formando las palabras, ¿no? ¿Y a qué vamos? Esta palabra malmad, ¿sí?, es exactamente igual a esta. Tiene el mismo significado, porque esta es la raíz, es la mem, y esta es la palabra malmad formada con esta, ¿sí?, con esta de aquí. Esta palabra malmad significa, usted lo puede buscar en los buenos diccionarios, significa aguijón para conducir el ganado. Y hoy en hebreo moderno esta palabra significa picana. ¿Ok? ¿Picana? Picana o aguijón para conducir el ganado. De hecho que yo me traje algunos, ¿no? Pero, ¿no? Por ejemplo, vio que esta raíz, esta letra, incluso más, en algunos casos, porque estaban con el proto, como se dice, el proto-sinaítico y todas estas cosas, pero son bien interesantes, hacían así en algunos casos. ¿Sí? De este ganchito, como viste aquí, es donde viene nuestra letra L. Para que vea, ¿me está siguiendo?
Esto es el proto-sinaítico, pero no les interesa ahora si es proto-sinaítico o proto de nada, pero de ahí viene la letra L. Y entonces, a lo largo de la evolución de los idiomas, esto fue evolucionando, ¿ok? Bien. Es muy probable, ¿no es cierto?, que no importa, lo vamos a dejar. Esta significa mal, que es picana el aguijón para conducir el ganado. Correcto. Okay. Ya tengo cómo es la cosa. Si yo pongo, acuérdese, Musar, ¿qué era? Musar era instrucción, doctrina, moral, disciplina, castigo, lazo, cuerda, soga, grillo. ¿Me está siguiendo? Entonces la disciplina viene a través de que alguien, no es que lo van a matar, pero parece que viene a través de cierta presión. Por ejemplo, aunque no nos estén matando, por ejemplo, yo tenía un alumnito de guitarra, ¿no es cierto?, chiquito, entonces le decía a la madre que, bueno, que estudiar la guitarra para él era la tortura. ¿Me entiende? Es decir, ¿a qué voy? Que era chiquito, me decía acá la cuerda, chiquito era. Le digo, ¿cómo se llama la primera cuerda? Pensaba. Segunda. Era claro, porque yo trataba de tener a chicos chiquitos también para poder. Nunca me gustó tener chicos chiquitos para enseñar guitarra. Otros profesores tienen más paciencia para eso o más técnica que yo. Pero yo siempre quería tener algunos 3 o 4 chiquitos, normalmente de casi todos adolescentes y arriba de 20 años. Pero quería 3 o 4 chiquitos para poder practicar con chiquitos a ver la evolución. De hecho, que tuve una chiquita de 9 años, una cosita así. La dejé cuando tenía 15 después, porque yo dejé de enseñar guitarra. Tocaba, no era por alabar, no, porque era ya la talentosa. Tocaba una maravilla. Una maravilla, es una chiquita que quisiera tendrá 45 años. Se me ocurre, 42. Me gustaría verla porque realmente, de cuando vino, que no tenía una guitarrita chiquita así. Yo dije, esta niña conmigo no va a durar ni 2 días. Y actuó hasta que cumplió 15. Una maravilla. Entonces el otro chiquito, bueno, decía que para él era una tortura. Y la chiquita cuando estudiaba, eso es algo personal de cada uno, ¿no? La cosa del Señor también. La chiquita cuando yo le enseñaba estaba así. Yo estoy aquí y yo estaba así. Sí, profesor. Sí, profesor. No me olvido nunca, jamás. Jamás. Yo tenía 27, 28 en ese entonces. Jamás me olvido, ¿me entiendes? Entonces está el chiquito que dice, ay, no, ¿qué es esto? La cuerda, la primera, la segunda, la tercera. ¿Me entiendes? Y la otra chiquita, sí, profesor. Y en las cosas del Señor te pasa lo mismo, ¿no es cierto? Está en una congregación, el que, bueno, en otra, el que aprende, el que no aprende, el que va más adelante, el que va más atrás, el que tiene más fe, el que tiene menos fe, el que critica todo, el chivo se va. Y entonces, sí, ahora voy a poner esta palabra de nuevo. No voy a poner la palabra de nuevo. Le voy a cambiar las vocales. Entonces, si yo le cambio las vocales a la palabra, esta palabra queda mal del aguijón, lo que se va al buen que se le va a marcar, bueno, usted lo puede ver. Y yo acá le cambio las vocales. El hebreo es muy distinto al español en ese sentido, y tiene una maravilla en ese sentido el hebreo. Yo le puse aquí, en vez de malmad le puse melamed, ¿sí? A la palabra aguijón, cuando yo le cambio las vocales, usted dice, bueno, pero cambié la palabra. Sí, cambié la pronunciación de la palabra y lo que significa la palabra, pero la raíz siempre es la misma. ¿Me está siguiendo? La raíz siempre es la misma. En español no podemos hacer eso. Por ejemplo, yo acá tengo esto, por ejemplo, en español. Voy a poner esto en español, ¿sí? Después la agarraron rápido. ¿Qué es eso? Ah, muy bien, Rosa fue la primera. No se lo dije en la casa. Yo acá tengo perdonar, ¿sí? Porque el hebreo se escribe así. Esto sin esto, el hebreo sería así. En español, ¿me está siguiendo?
Entonces, el hebreo tiene ciertas características y particularidades que uno se puede dar cuenta de lo que puede significar sin las vocales. Ahora, si yo le saco esto, puede ser varias cosas, por ejemplo, dos, mínimo. El tema es el contexto donde está una persona, que una persona no tiene por qué leer esto. Las vocales se inventaron hace 2000 años, el hebreo se viene 1800 años, 1800 y pico, pero durante 900 años se leyó hebreo sin vocales. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta el hebreo sin vocales? Por la palabra que sigue y la palabra anterior. ¿Me está siguiendo? Uno la ve en el contexto. Si usted ve la palabra esta, en un sentido que había alguien que estaba llevando animales, se va a dar cuenta que dice picana. Pero si ve esta palabra en un sentido que había algunos que tal cosa, ahora voy a mostrar. Por ejemplo, esta palabra melamed, malmad significa picana, ¿sí? Le cambio las vocales y significa enseñar, el que enseña. Melamed significa el que enseña. ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra picana, cambiándole la vocal, la misma palabra, no es que cambio la palabra, se tradujo de picana, ¿no es cierto?, o aguijón para conducir el ganado, para guiarlo. Le cambio las vocales a melamed y significa el que instruye. Quiere decir que la palabra melamed, que es el que instruye, ¿no es cierto?, lo va a hacer a través de, como se acuerda, musar. Musar es instrucción. Pero en otros pasajes, musar significa lazo. Y en otros pasajes significa castigo. Quiere decir que la instrucción viene a través de una reprensión o el castigo o el lazo con el que se azota. Pero usted va a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Acá tiene otro ejemplo. La letra L se llama lamed en hebreo. Pero esta letra lamed significa algo, no es un invento. ¿Me está siguiendo? Fíjese, por ejemplo, yo eso se lo había anotado, ¿sí?, lo que es ese aguijón. Esta letra viene de este símbolo. Usted va a decir, bueno, ¿cómo viene este símbolo? Pero viene ese símbolo. De este símbolo. A veces, en algunos casos aparece así y en otros casos aparece así. Este símbolo, que es el fenicio, este es el protosiraítico, este creo que es el fenicio, de este lado viene la letra L nuestra, como yo les decía, esta letra L. Y de esta viene esta, aunque le parezca mentira. Pero ¿esto qué era? Este es el símbolo, en la antigüedad, este símbolo era el aguijón con el que se llevaba el animal. ¿Y me está siguiendo? Y entonces, este aguijón con el que se llevaba el animal va a dar origen a la letra lamed, porque al animal, ¿no es cierto?, se le está llevando con el aguijón para guiarlo, para que vaya por la senda correcta, por ejemplo, parará. Porque si no, por eso el Señor decía, aquel que pone esa puerta, no, esto no es cuento, bueno, esto es lo que dice la Biblia, aquel que pone el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si la persona está llevando el animal con el aguijón, ¿no es cierto?, y hace así, usted vio, yo no sé por qué pasa mentira, usted vio, la cabeza es un timón, ¿no es cierto? Entonces, intente caminar así, y entonces se va para cualquier lado, ¿no? Usted dice, bueno, inténtelo, yo lo he practicado en mi casa por todo esto, ¿no? Y parece mentira, digo, bueno, voy a tratar de caminar en línea recta y aunque parezca mentira, pierde la orientación. ¿Me entiende? Entonces, si usted dice, va llevando me está diciendo, va llegando el arado, va llevando un animal, le está dando la guía, la dirección, le está dando la instrucción para que vaya por el sendero correcto y no nuestro el surco anterior o no, ¿me entiende? O no estropee el terreno de aquí, porque si no, cuando tenga que hacer el surco, ya tiene el surco de este lado, si venía para este lado, la tierra estropeada y no puede hacer bien el surco. ¿Me está siguiendo dónde viene todo esto? Bien. Ok. Esto de lo que es este tipo de aguijón es lo que le da el sentido, ¿no es cierto? El que maneja eso es el que está instruyendo. Por eso malmad es aguijón y melamed es el que instruye. El que lleva el aguijón y el que instruye es el que tiene la autoridad. Autoridad. Bien, presta atención por lo que va a seguir después. Acá en un minuto más, me está siguiendo bien.
Por eso cuando hablamos nosotros que decíamos, por ejemplo, en la Biblia usted va a encontrar un montón de situaciones donde la persona que tiene relación con Dios es el que, bueno, todos tenemos relación con Dios, pero por ejemplo, en cuanto a la familia, Noé se tuvo que poner en relación con Dios. Es otro tipo de oración el que tenía Noé, a veces distinto al nuestro. Noé se tuvo que poner como jefe de familia, como parte de un pueblo en definitiva, ¿no es cierto? Como jefe de familia y parte del que iba a dar origen al pueblo en definitiva, que iba a venir luego, se puso en relación con el Señor, y una vez que él se puso en relación con el Señor, él fue la guía y la instrucción para que entrara toda la familia. Él es el que da el primer paso para construir el arca, él es el que da el primer paso para entrar dentro del arca. ¿Me está siguiendo? Es el que provee la instrucción, el que provee la enseñanza. Y esa persona, por lo general, el que provee la instrucción y la enseñanza, no es por mi caso, no, este es amplio. ¿No? Muchas veces es la persona que es más vituperada, o es muy vituperada, como todos podemos ser vituperados también. Me imagino que Noé, como está construyendo el arca, se pone como cabeza de familia a construir el arca y habrá recibido un montón de burlas, un montón de críticas, ¿no es cierto? Que no conoce las cosas, que no tiene ni idea de lo que está pasando, que el mundo no es lo que él cree que es, que no va a pasar lo que Dios le dijo, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. Entonces, Dios tiene que poner una guía y una dirección para que los demás, ¿no es cierto?, podamos entrar. Ok. Entonces, en la palabra P, ¿no es cierto?, es la palabra P. Si usted busca, esta hay muchas, ¿no es cierto?, muchas versiones. Si usted buscó eso que le dije en internet, yo no lo busqué en internet, pero buscó cuando yo dije que buscara las letras en hebreo y de dónde venían las letras, vio que está el proto-sinaítico, el sinaítico, el fenicio, aquello, el otro, esos pictogramas, y después le dice el hebreo arcaico, incluso si busca va a decir este es el hebreo de Rashi, este es el hebreo cuadrado, el hebreo antiguo, el hebreo talmúdico, ustedes los tienen todo, una misma letra tiene ciertas modificaciones, después tiene el griego, etc. Aunque parezca mentira, vienen de allí. Bueno, Ruth sabe P, ¿qué es P? P. La boca. La boca. Dice P en hebreo es boca. El nombre de esta letra, ¿sí? Esta letra se llama P. Pero usted busca la palabra P en hebreo y es boca. Si usted se fija que esto va una boquita así, ¿no es cierto? Más o menos. Claro, porque de ahí vienen las palabras. Y usted se fija, esta letra es P, pero es boca. ¿Por qué es boca? Porque, no me acuerdo ahora de dónde viene, porque hay veces que no me puedo acordar de memoria de dónde viene la evolución, me acuerdo de los dibujitos. Usted va a ver muchas veces que este dibujito aparece así, en esos paralelos. Esta palabra P, esta letra P, viene en definitiva de esto. Así, en otros casos tengo, pero busco en mis libros, no así. Usted no me acuerdo si este es el sinaítico, el proto-sinaítico, el manchano, eso no me lo acuerdo, pero de memoria, ¿me entiende? Usted vio los dibujitos que dicen símbolos antiguos, en serio, los símbolos antiguos, no es ningún invento. Va a decir, bueno, entonces usted va a haber escrito esto, otra cosa, y dice, ¿cómo entendía? Y claro, ¿por qué cómo entendía? ¿Cómo entendemos nosotros qué está la letra P, la R, la D? Porque lo estudiamos, ya nacemos con eso, se nos enseña, ¿sí? Entonces, yo aquí poco perdonar, ustedes no se dieron cuenta porque no tenía vocales. Sí, perdón. ¿Sí se valen preguntas? Dime, a ver. Referente a los orígenes de las palabras, estuve una vez con un rabino que decía que el hebreo tal cual era un invento de Dios. O sea, que no era un invento humano, era un invento buscado de Dios, era el idioma de Dios. Sí, el hebreo como tenemos nosotros, pues sí, todo en definitiva es una creación de Dios, o lo que Dios le permite al hombre crear. ¿Ya sé por qué? Porque no, estas letras que yo estoy escribiendo ahora, ¿no es cierto?, no aparecen en los escritos antiguos, ¿no es cierto? Yo me imagino que los 10 mandamientos no fueron escritos en el hebreo que nosotros tenemos en la Torá, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa, porque si tú buscas, por ejemplo, en ciertos escritos antiguos incluso, por ejemplo, el hebreo que tiene, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto.
El hebreo que tiene el manuscrito de momento es totalmente distinto, ¿no es cierto?, al hebreo que tenemos nosotros, porque fue evolucionando. Incluso más, si tú buscas, eso dije recién, Rachid tenía otro tipo de escritura, ¿me entiendes? El hebreo que tomaba, ¿me entiendes? Nosotros pensamos, bueno, a lo mejor, no sé, la palabra Torah, la palabra Torah, ¿no es cierto?, fue escrita así, ¿no es cierto?, que la palabra Torah fue escrita así porque vemos nosotros las películas, ¿no? Pero no tenemos ninguna cosa cierta de eso, ¿me entiendes? Yo sé que hay muchas de esas cosas, pero cuando uno lee, estudia lo que yo te estoy mostrando, ¿no es cierto? Yo sé que los rabinos pueden decir ciertas cosas, pero uno tiene que tener cierta precaución con ese sentido, ¿me entiendes? Porque el hebreo también tiene las letras mayúsculas, las letras cuadradas y las letras cursivas. Incluso yo después les puedo mostrar toda la evolución que ha tenido el idioma hebreo. ¿Me entiendes? ¿Sí? No, la pregunta es válida. Claro, la pregunta es válida. El tema es que este tipo de cosas uno lo ve desde la antigüedad. Todos los símbolos, yo les voy a mostrar lo que sigue aquí, todas las letras hebreas tienen un nombre. Todas las letras hebreas tienen un nombre en correlación a todos los pictogramas que vienen evolucionando desde el arameo. Me olvidé del arameo, del ugarítico, del cananeo, ¿me entiendes? Todos vienen evolucionando en ese sentido. Son muy parecidos, muy parecidos. De hecho, incluso yo les comenté, y con esto cortamos si no puedo seguir, que por ejemplo, vimos las palabras. Muchas personas incluso dicen, no se puede decir Elohim, ¿sí? Elohim nosotros decimos el Eterno, el Señor. Elohim es el Creador. Ahora, ¿qué ocurre? Con esto ya cortamos, ¿no? En la palabra Elohim, por ejemplo, en la Biblia, la palabra Elohim puede ser el Dios creador. Elohim puede ser un Dios pagano. Elohim puede ser un juez humano. Es decir, ese es el tema, ¿no? Tanto en las letras hebreas como en la simbología, ¿no es cierto? Nosotros decimos Él, ¿no es cierto? La palabra Él como Dios, reemplazando Elohim, es casi lo mismo, entre comillas, pero Él es Dios. Por ejemplo, pero Él, para los cananeos, era el Dios del monte, era Yaduel. Y entonces pasa al hebreo despojado de paganismo. Nosotros decimos Yadai es todopoderoso, ¿no es cierto? Pero Yadai, la palabra Yadai, viene del cananeo, del Yatú, ¿no es cierto?, que era el dios del monte, pero pasa al hebreo despojado de paganismo, ¿entienden? Todo ese tipo de expresiones. Esto es una cosa muy compleja, yo tal vez no sepa mucho y a lo mejor sepa menos explicarlo, pero no es malo pensar que todo el invento que es un invento de Dios, pero a veces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Estaba diciendo, que esto significa autoridad. La palabra P, buscamos en un diccionario, la palabra P es boca, pero si usted se fija esta letra, ¿no es cierto?, que habla como una boquita abierta. Cuando uno busca en la antigüedad, ¿no es cierto?, siempre aparece una boca, ¿no es cierto?, en este sentido bien. ¿Por qué ponían estos símbolos? Este símbolo en la antigüedad significaba hablar también. Por ejemplo, para que me entiendan, acá no sé si se usa porque no quiero haber escuchado, no presto atención a eso. Por ejemplo, en Argentina si decimos una persona, vamos a poner que habla cosas soeces, ¿no? Yo puedo decir así, miren, a ver si me sigue. ¿Cómo está hablando esta persona, no? O qué boca tiene, ¿no? Pues lo mismo. Yo digo, ¿qué boca tiene porque está diciendo cosas soeces? O otra persona no podría expresar esa misma, ¿no es cierto?, actitud que tiene, como diciendo cómo habla esa persona, ¿no es cierto?, o qué boca tiene. Por lo tanto, estos símbolos que van teniendo toda una evolución, significa, ¿no es cierto?, tanto boca como hablar, ¿sí? Por lo tanto, la palabra, este es el verbo palar, que significa juzgar, tenía un montón de significado, desde orar, suplicar, rogar, interceder.
Esta letra no me interesa porque es una letra duplicada. Significa, las letras duplicadas son importantes para una cosa, pero no para otra. Pero la palabra pal es esta, de acá, que es esta. Yo ya sé que la lamer, ¿no es cierto? Lamer significa tanto aguijón como también enseñar. Entonces yo sé que la palabra en hebreo, lamer, es aguijón y enseñar. Cuando uno busca en la antigüedad, o si viene de aquí para acá, para el caso es lo mismo, va a ver que esto era el aguijón con que se dirigía a un animal, ¿sí? Bien, es la persona que tenía la instrucción, la dirección. De hecho, que si uno busca en la antigüedad, era la persona, la guía, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la palabra pan, que va a dar origen a la palabra orar, ¿no es cierto?, significa hablar a la autoridad. ¿Me está siguiendo? Cuando uno ora está hablando a la autoridad. La primera vez que aparece en Abraham, cuando Dios le pidió que orara por Abimelech. Esa es la primera vez que aparece la palabra, en Génesis 27 y 20:17, si yo mal no recuerdo. Dice, Él orará por ti. Y entonces, bueno, y oró y fue sanado. ¿Por qué? No, esa es la primera vez que aparece este verbo. Porque Abraham, cuando Dios le pidió, él habló a la autoridad, ¿no es cierto?, para que derramara de su gracia o de su misericordia. Bien. Esto ya no sé, pero presta atención a esto, ¿sí? ¿Sabe dónde va toda esta relación? Que tanto el sentido de las letras en hebreo, ¿sí?, y los significados se van complementando, ¿sí? Incluso más, ahora no vamos a ver los números, pero por ejemplo, yo el otro día le puse, ¿no es cierto?, que es padre, y la otra que era Emi, sí, que es madre. Este es el número 1 y el número 2. Este es el número 1 y el número 40. Si yo pusiese acá es padre y aquí es madre, ¿sí? Si usted va a ver que ambas empiezan con el 1, porque el 1 representa a Dios, ¿sí? Y 2, ¿no es cierto?, es lo que vendría a ser, por eso empieza con la B, el Génesis. El 2 representa en hebreo lo que es la evolución, ¿no es cierto?, la duplicidad, por eso la palabra hijo, Ben, que se escribe así, ahora se lo voy a poner luego. Está la palabra Ben, ¿no es cierto? El padre, ¿no es cierto?, se proyecta en el hijo, ¿sí? Y usted me dice, ¿cómo es que se proyecta el padre? Cuando dice que Yeshua, el Dios Padre envió a Yeshua, ¿no es cierto? Y dice, el Padre y yo somos uno, ¿me está siguiendo? Y que el Padre y Yeshua hace la obra del Padre, ¿no es cierto? Que el Padre lo manda a su hijo, a Yeshua, a construir, por así decirlo, ¿me está siguiendo? Entonces, después le voy a mostrar por eso del 1 y el 2. Aquí yo tengo la palabra Ben, que es hijo. Entonces yo puedo poner así, es la misma palabra. Esta es la palabra baná. ¿Cierto? Baná. Aquí, es la letra B. Esta palabra es el verbo construir. Pero esta palabra pertenece a la misma palabra que esta. ¿Me está siguiendo? Esta es la palabra Ab, que es padre. 1, 2, el padre construye, ¿no es cierto?, 2, a través de su hijo, ¿sí? Pero si fíjense que la palabra baná, que es construir, boné, me parece boné, sobre todo el verbo boné, pero la raíz es baná. Esto es construir. El padre construye a través de su hijo. ¿Me están siguiendo con eso? Por eso cuando uno va viendo todo esto en hebreo, pues hablamos de las letras, pero todo eso va relacionado, las letras, con los números, y también con los significados. Por eso asocié Musar. Musar es castigo, disciplina, enseñanza, instrucción, moral, ética, lazo, ¿no?, y soga, con
con la cual se castigaba. Por eso yo les bueno, esto lo voy a dejar porque esto es la segunda etapa de lo que les estoy mostrando, porque si no, es algo más difícil. Bien, cuando uno hablando que Saúl hablaba de la gracia de Dios, cuando uno está orando, ¿no es cierto? Uno está clamando, pues Abraham rogó a Dios, ¿no es cierto? Como padre de familia, ¿no? Y Abraham tuvo que también corregir sus errores. Todos tenemos que corregir errores, pero Abraham también tuvo que corregir errores. Siempre Dios tiene que estar ordenando la casa, siempre Dios tiene que estar ordenando la casa, ¿no? La familia, la congregación, el pueblo de Israel como Bet Israel y también como familia. Abraham tuvo que estar ordenando su casa y una de las cosas para ordenar es cuando le dice, Abraham tienes que orar, Abraham ora la autoridad y la persona se sana. La casa de Abraham, por misericordia de Dios, fue ordenada porque Lot se fue. Cuando Lot se fue, viene la revelación del nacimiento del hijo y de la promesa de la tierra. Dios siempre va ordenando la casa, pero lo hace Dios de una forma insospechada, ¿sí? También ordenó la casa de Noé. De hecho, a veces es bien delicado esto, porque, por ejemplo, Dios ordena la casa de muchas maneras. La casa de Israel la ordenó aún con el sufrimiento de los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Lo hizo con José en Egipto y ordenó la casa, ¿no es cierto? La casa de Israel, y cuando Dios ordena la casa incluso trae hasta el orden financiero y la economía. ¿Se acuerda usted que le dijo a José cuando había sequía? Le dio una revelación tremenda, ¿no? Y le dice, viene la época de vacas flacas y vacas gordas, viene la espiga escasa y la espiga llena, ¿no es cierto? Y entonces le dice, bueno, guarda un quinto de cada una de las cosechas, ¿sí? Bien. Cuando hizo eso, ¿qué dice? Ordenó a Egipto, entre comillas ordenó a Egipto, porque con ese orden que hizo José en Egipto, ¿sí? Ordenó la casa de Israel. Si usted se me está siguiendo, Dios ordena, aunque de la forma más increíble, ordena las finanzas, pero sacrificó a José para que sufriera en Egipto en un momento. ¿Me está siguiendo? De repente Dios a uno lo hace carpintero y después lo hace labrador. ¿De acuerdo? ¿Quién fue? Noé, por ejemplo. Que después se embriagó, bueno, siempre pasa eso. Pero me está siguiendo, siempre Dios va ordenando la casa. Noé era carpintero y construye el arca, ¿sí? Cuando sale ya planta una viña. ¿Por qué? Porque uno tiene que sembrar, porque el labrador tiene que sembrar. Que después el sembriego es otra cosa. ¿O por qué se piensa que dice Isaías capítulo 5? Tenía mi amado una ladera fértil, la sembró y le quitó, la despedregó, le puso una atalaya, ¿no es cierto? Porque Dios era el que tenía la viña. Y Noé, cuando sale, construye una viña, nada más que él se embriagó con esa. ¿Me está siguiendo? Pero Dios es el que ordena la casa. Con José ordenó la casa de Israel, aunque José lo hizo sufrir, ¿sí? Con Abraham también ordenó la casa. ¿Me está siguiendo? Tenía toda su familia, le dice, bueno, Ismael ahora fue por un lado, después en un momento determinado, después el otro muchacho, ¿cómo fue? Y se fue así Lot, ¿no es cierto? Que se fue al Jordán. Y Dios va ordenando la casa. Abraham se lo ordenó, a Noé le indicó incluso lo que tenía que hacer y cómo tenía que guiar a su familia, y le ordena que después de carpintero lo pasa al labrador, y ahí sí se le complicó la cosa a él. ¿Me está siguiendo? Pero Dios es el que va ordenando absolutamente todo. Fíjese en la Biblia cómo Dios va ordenando la casa. Y a veces cuando nos saca algo, no nos damos cuenta ni por qué, ¿no es cierto? Pero es una cosa de Dios. O cuando nos agrega, o cuando nos da. Abraham le dice, bueno, le permitió labrar una viña, y este hombre, en vez de fructificar con esa viña, se embriagó. Entonces, Dios ordena la casa y nosotros a veces no tenemos las herramientas necesarias para dirigir esa casa que Dios nos da para guiar, ¿no es cierto? Entonces, si usted se fija con el Padre Nuestro, es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Cuando aparece el Padre Nuestro, que es una oración buscando esa gracia de Dios, uno ve cosas maravillosas, ¿no es cierto?
Dice, en un momento determinado, dice la oración, y hay un pasaje también donde habla de que Dios va a poner estacas, ¿no es cierto? Y que va a poner estacas firmes en nuestra tienda, ¿no? ¿Me está siguiendo? Es una cosa maravillosa. Dios tiene la familia, y el Padre Nuestro habla de alguien que tiene una familia y está orando al Padre con una secuencia de hebrea maravillosa. Y hay un pasaje asociado que está en Isaías donde dice: Dios te va a poner estacas firmes en tu tienda. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo hasta allí? ¿Sabes lo que es eso? Una cosa maravillosa. La palabra amén es esta. Esta es la palabra amén. El verbo, que es amar, es sentido. Este es el verbo amar, que viene del verbo amén. Esto significa muchas cosas. Esto es lo que va a dar origen a la palabra emuná. Ay, perdón. Emuná, ¿qué es emuná? Fe. Esta palabra amén significa si sea, cierto, verdadero, firme. Se utiliza para amamantar, para llevar a una persona cargada como si fuera un bebé. Esta palabra, ¿sí? La palabra amén, que viene de la palabra amán. Cuando le dice, mira, dice, ahí es maravilloso. Después le digo, ahora no me acuerdo el número, pero me acuerdo porque siempre me gustó esto. Dice, te voy a poner, dice, estacas firmes en tu tienda. Esa palabra firme, que aparece firme allí, es esta palabra. ¿Ok? Nada más que ahí está construida como emuná la palabra. ¿Ok? ¿Sabe lo que es la estaca firme en tu tienda? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que yo les puse en la palabra que era patria, ¿no es cierto? ¿Sí? La letra B, esta es la letra B. ¿Qué significa B en hebreo? Casa. Claro, pero la letra Bet, Bait es cuando, yo digo casa de Israel es Bet Israel. Y Bait es cuando se construye en otro sentido. Pero Bet es casa y Bait es casa. ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Por qué esta Bet es así? Porque viene de, como yo les decía, ¿no es cierto? A veces así, y otras veces así, que era la tienda, una tienda, ¿sí? Bueno, por eso es casa. Ahora, esta B que viene significa casa, pero ¿por qué? También significa tienda, también en algún momento significa Bet, significa, se utiliza para templo. Yo digo Bet Hamikdash, ¿no es cierto? Bet Sefer, la casa del libro, Bet Hamikdash, la casa del Bet Midrash, la casa de estudio, ¿me entiende? Entonces la palabra, pero es la letra B, pero la letra B, usted ve, es tipo una casa, por así decirlo. Bueno, y los rabinos dicen un lado cerrado, el otro abierto y todo este tipo de cosas que son bien interesantes. Pero antiguamente se dibujaba así. Esta letra B no se dibujaba así, tenía otro dibujo, ¿sí? Entonces, cuando dice voy a poner a tu casa, le voy a poner estacas firmes, la palabra estaca es estaca. Yo cuando uno dice, ¿cómo le va a poner la estaca firme? Pero la palabra que dice ahí es emuná, pero por la construcción, la palabra firme, que viene de la palabra amén. Bien, cuando usted tiene, o yo para dibujar soy terrible, yo hago esta es la puerta de la tiendita, ¿no? Y viene así, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Sigue, bien. ¿Qué hacía? Bien. Se tira ordenes así y aquí se ponen las estacas, ¿ves? Yo no sé dibujar. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que le está diciendo. Tú tienes tu casa esta vez. Tú tienes tu tienda y te voy a poner estacas firmes. Entonces, de la manera, ¿me estás siguiendo? De la manera que se va colocando, me está siguiendo en una estaca. Por eso le decía de cómo a veces se va, dice, te voy a poner estacas firmes en tu casa. Entonces la palabra firme es esta palabra. Si usted lo busca en la construcción, obviamente dice emuná, ¿no es cierto? Así. Entonces, pero la palabra emuná es fe.
Y cuando dice, te voy a poner estaca firme, es la misma palabra que se utiliza para la palabra fe, ¿me está siguiendo? Para la palabra cierto, para firme, ¿me está siguiendo? Por eso digo, es la... ¿Me siguió o no me siguió hasta aquí? Por eso en la Biblia, cuando uno va leyendo, es algo maravilloso. Entonces, Dios nos pone estacas firmes, Dios nos pone, que por ahí tendremos un montón de tropiezos, porque a Noé le puso estaca firme, de hecho se la puso. Y le dice a una persona, este va a traer descanso para nuestra sangre, y después construye la viña y se embriaga. Muchas veces nosotros nos embriagamos, ¿no? Desgraciadamente, incluso con las cosas que Dios nos da, nos embriagamos. En definitiva es así. Ahora que está viendo las correas tiradas y las estacas, usted va a ver que viene asociado en la Biblia tanto sundesmo, creo que es en griego, y callar en hebreo. ¿Qué es la palabra? Usted lee en el periódico Kesher, ¿no? Kesher viene del verbo callar, significa comunicación, contacto, pero también significa atar, ligar, atadura. La comunicación se une. Bueno, ahora no voy a explicar estas dos palabras, porque yo estaría hasta la tarde. Pero, ¿me entiende? Y entonces, esto que yo estoy diciendo de las hoguitas y las tiendas, las estacas tiradas de una tienda, está relacionado también en otros pasajes con la palabra callar, que es el verbo callar, de donde viene la palabra kesher. Kesher significa contacto, comunicación también significa en hebreo kesher. Nada más que kesher es el sustantivo y callar es el verbo. Y entonces, ¿qué significación? Que significa comunicar, contactar, ligar, atar, liar, unir, en el sentido bueno y en el sentido malo, ¿sí? Y entonces usted va a ver en la Biblia que hay ataduras, ¿no es cierto?, también malas y buenas, y ligaduras malas y buenas. ¿Me está siguiendo? Y entonces usted va a ver cómo las familias a veces se ataban en lo malo y se ligaban en lo malo, ¿me entiende? Usted lo va a ver. Yo tengo varios ejemplos que me anoté aquí por otra razón, ahí en mano alzada, de todo esto. Porque Dios dice, yo te voy a poner cuerdas, estacas firmes en tu tienda. Lo que pasa es que son maravillosas cuando usted lo lee, ¿sí? Y entonces, Él nos pone estacas firmes en nuestra tienda y nosotros nos atamos y nos ligamos con un montón de cosas. Por ejemplo, dice, no tiene que haber yugo desigual, ¿sí? Y nosotros tenemos yugo desigual y no le damos importancia, hermano, porque decimos, bueno, no pasa nada. ¿Me está siguiendo? Y vamos, no sé, no me diga que a veces no pasa, estamos con alguna familia y escuchamos chistes estúpidos, le hacemos el caldo gordo. ¿Saben lo que es hacer el caldo gordo? El otro día me veía con Rosa porque un periodista dice, sí, porque acá le estamos haciendo el caldo gordo. Digo, ¿cómo? Este periodista dice el caldo gordo y cuando yo se lo digo a los hermanos no entiende nadie. Claro, hacer el caldo gordo es cuando se le pone grasa para que quede más sustancioso, por así decirlo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, hacer el caldo gordo a alguien es abonar el terreno para hacer pasto para la fiera, ¿lo entiendes? Es decir, usted no... Claro, exactamente. Bueno. Y entonces, dice, no se unan en yugo desigual. Ese tipo de cosas donde hay unir, uncir, liar, ligar, atar, aparece mucho en el Antiguo, en el Testamento permanentemente. Algunas son cosas buenas, otras son cosas malas, ¿no es cierto? Pero voy a mostrar dónde pueden aparecer esas palabras, pero ya no. Entonces, cuando uno está orando y clamando, ¿no es cierto?, pidiendo la vida del Señor, uno busca su gracia, ¿sí? Bien. Esta es la palabra gen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cantamos esta, bueno, usamos mucho en alguna canción. La palabra gen significa, es muy similar a Rahamim, ¿no? Muy similar. Gen bajese por Rahamim, lo cantamos. Gen bajese, gracia y misericordia. ¿Sí? Las dos. Gen, Geser, Rahamim, etc. Hay varias palabras para eso. Esta palabra, presta atención, sí, porque si me siguió el otro. Esta palabra significa gracia, favor. Se utiliza para misericordia también. Encanto y belleza. Obviamente hay que traducirla correctamente.
También Gesed se puede traducir muy parecido en algunos casos, Rajamín también. Ok. Esta es la letra G y esta es la letra N. La voy a hacer así porque no la estoy poniendo como final, es la letra Nun. Ok, bien. Ok. Esta letra G no siempre se representó así. Y esta letra G viene de esta letra, de este símbolo, ¿no es cierto? Usted lo va a encontrar así muchas veces. En otros casos lo va a encontrar así. Este es el símbolo de pared. La letra Nun tiene dos cosas en hebreo, tiene dos o tres cosas. Por supuesto, estas letras no eran así antiguamente. El hebreo fue evolucionando mucho, las letras del hebreo. Nosotros, en relación también a lo que preguntabas tú, nosotros tenemos la idea de las letras hebreas por muchas cosas que aparecen. De lo que nosotros tenemos escritos en la Torá y en ese sentido, ¿no? Pero el idioma no fue escrito así, ni en el Qumran, ni en el libro de Isaías que se encontraron en el Qumran, que a lo mejor venía de mucho antes, y después ya no hay, los del Qumran y algunos otros que son los antiguos. Nosotros tenemos idea a veces de que hay un libro, una Torá piloto, ¿no es cierto? Y que de esa Torá, que es la que a lo mejor escribió Moisés, escribieron los profetas, pero de esos escritos, si usted va a ver, la evolución es mucho más complejo, incluso el Talmud. El Talmud que nosotros usamos, existe a lo mejor algunos originales, pero esto viene muy complejo, en el siglo 9, 10, 11, 12, te estoy hablando, mira, hace más de 1200 años, y el Talmud que nosotros usamos está muy recortado, muy recortado. En algunos casos quisieron recuperarlo en el año 1546, agregaron algunas cosas pero no dio resultado, porque desde el año 900, 1000, 1200, los distintos papas, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ya la tengo que estar con Estados Unidos, pero los distintos papas a lo largo de 500, 600 años tuvieron discrepancia con el pueblo judío, entonces les hicieron sacar todas las cosas que sean alusión a Jesús y al paganismo, y al cristianismo. Por ejemplo, cuando usted ve por ejemplo, Moab, ¿sí? Usted ve que dice Moab en el Talmud, no es Moab, es Roma. Entonces se reconstruyó un poco el Talmud para decir lo mismo, ¿entiendes? Pero muchas de esas cosas, cuando en algún caso quieren decir algo de Yeshua, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quieren decir algo de Miriam, la madre del Señor, la esposa de José, entonces, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, la esposa de un carpintero. De alguna manera quisieron reconstruir. Yo tengo eso, ¿entiendes? Entonces, como que se quiere reconstruir a los efectos de que el otro no se dé cuenta. Entonces, bueno, acá pusimos la esposa de un carpintero, no estábamos hablando. Pero el Talmud fue muy recortado. Es decir, la Biblia es maravillosa. Nosotros tenemos la Biblia, creemos por fe. Claro que la creemos por fe, ¿no? El tema es que algunos pensarán, bueno, la Torá que tenemos es la misma que escribió Moisés, pero no es así. Son de manuscritos y manuscritos y manuscritos. Y esa es la grande misericordia del Señor, que la palabra del Señor se preserva a pesar de tantas circunstancias. Y el Talmud sufrió 1001 modificación. Imagino que alguno tendrá alguno guardado. Ok.
La letra Nun tuvo distintas evoluciones, ¿sí? Esta es la representación. La palabra Nun tiene varias acepciones, ¿sí? En ese sentido. Si usted va a ver la letra Nun, ¿no es cierto?, se podría dibujar así en un momento. A ver si puedo hacer así. También así. Es esta letra Nun, ¿sí? La letra Nun, si usted busca en un libro hebreo, tiene significado que es de semilla, ¿no es cierto? Significaba como una semilla que iba creciendo, ¿no es cierto? La letra Nun, si yo la tomo en hebreo, si yo traduzco la letra Nun del arameo, pero que es correcto, la letra Nun significa esto, ¿no es cierto?, en hebreo. Perdón, voy a poner en negro ahora, ¿sí? Esto es Dag. Dag es pez, pescado, ¿sí? Si yo pongo, la letra Nun en arameo significa pescado, pez, bien. A ver si me va a seguir en esto, ¿sí? Porque es bien interesante. Acá tengo Dagar, ¿sí?, que es el verbo, este es el sustantivo y este es el verbo. Aunque también se utiliza también es un sustantivo. Esto es pez general, pero cuando yo pongo Dagar es pez hembra. Por la H. Esta H que va al final es desinencia femenina. Según cómo se use es desinencia femenina, pero si yo ya no lo tomo como sustantivo, ¿no es cierto?, ya significa el verbo, ¿me entiende? Ok. La letra Nu es semilla, algo que va creciendo, ¿sí? Estas son dos representaciones, tiene muchas representaciones. Si yo lo tomo en arameo, usted va a decir que tiene que ver. Esto está, ¿vieron que dice Josué, hijo de Nun? Cuando dice Josué, hijo de Nun, ¿sí?, es hijo del pez. ¿Me está siguiendo? Es hijo del pez. La Nun es el número 50. El número 50 significa el cambio total, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Entonces, Josué como hijo de Nun, que es el hijo del pez, ¿sí?, es el que me introduce a la tierra prometida, el que me trae la revolución, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Usted por qué piensa, por ejemplo, que Yeshua nos hizo pescadores de hombres? Ahora a ver, la letra, que es el 50, la letra Nun, en arameo significa Dag. Ya también se utiliza en hebreo, si usted busca en hebreo, también Dag significa pez, pescado. Pez y pescado es lo mismo. Acá dice el pez que está en el agua y el pescado de afuera. Pero en hebreo es Dagai, tiene otro nombre, pero es Dag. Dagai es pez femenino, o por esta letra. Si yo lo tomo como verbo, ahora va a ver cómo es la cosa. Este verbo significa pesca, procrearse. ¿Cómo es cuando tira huevos? Desovar, multiplicarse los peces y aumentar. Es decir, esto es pez, pero el verbo significa todo lo que crece, todo lo que continúa, todo lo que evoluciona, todo lo que se multiplica. Esto aparece en la Biblia, no es cuento, hermano. Esto aparece en la Biblia. ¿Me está siguiendo? Entonces, a ver si me siguen, cuando yo estoy rogando a Dios, busco, ¿no es cierto?, buscamos la gracia. Bien. La G significa pared. Ok, bien. Sígame porque si no vamos a seguir donde vienen las palabras. La Nun significa, esto es semilla. ¿Sí? Si yo lo tomo en uno de los casos de lo que significa la palabra. Semilla, ¿qué es? Lo que crece, lo que evoluciona. ¿Sí? Lo tomo en arameo, es lo mismo, viene de pez, ¿sí?, porque Nun, la palabra Nun significa también pez, como Dag, ¿no es cierto?, en arameo, y Dag en hebreo. Pero Dag, el verbo, significa pescar, multiplicarse, desovar, crecer, aumentar, procrearse, ¿sí? Entonces, Get es pared. Esto, a ver si me sigue, la Nun significa lo que continúa, lo que evoluciona.
o lo que crece. Lo que la luz es como una semilla brotando, lo que habla de continuidad. ¿Sí? Bien. Ok. A ver si me sigo rápidamente. ¿Escuchar? La gracia de Dios, esto es la palabra gracia. La palabra gracia, usted va a decir, bueno, con todas las palabras en hebreo se puede hacer esto. Sí, con todas las palabras que tengan las raíces, solamente tenemos que buscar las raíces. Veo que yo tenía palal, una L la desecho porque es un duplicado de la letra. Entonces, hay palabras que tienen otras cositas, pero que no forman parte de eso. Cuando uno busca la raíz y va adentro, dice la gracia. ¿Qué es la gracia? Yo voy a mostrar. Viene de Gel, que es pared, ¿no es cierto? Y de la luz, que es algo que se multiplica, o una semilla que crece en algo que evoluciona. ¿Me está siguiendo? Bien. Ahora sigue aprendiendo, que no es tan difícil. Esto viene de esta raíz, o viene de esta raíz, lo voy a poner en negro para diferenciar. ¿Qué es esto? Haná. A ver, ustedes, alguna vez me nombraron, eso ahora va. Varios de ustedes alguna vez ustedes me nombraron algo. ¿Qué es Mahané? ¿Cómo? Campamento. Y bueno, cuando los hebreos dicen nos vamos a Mahané, que es acampar, ir de campamento. ¿Sí? Mahané es campamento en hebreo. Acá por supuesto dice Haná, ¿sí? Mahané es campamento, tropa, batallón, masa, grupo, cuando se van a un campamento, ¿sí? Bien. Este es el verbo. Si yo le pongo la M aquí, formo la palabra Mahané. Le saco la M, me queda el verbo Haná, que significa acampar, descansar, instalarse, estar sitiado en algún lugar. Y usted me dice, ¿cómo es esto? Muy sencillo, hermano. Nosotros tenemos que hacer clamar a Dios, como dice el verbo palar, ¿no es cierto?, de pan, hablarle a la autoridad. Cuando uno le habla a la autoridad, como hicieron todos los siervos de Dios, busca la gracia de Dios. Abraham le habló a la autoridad, que es la primera vez que aparece la palabra, en Génesis 20, 7 y 17, no sé si lo buscó, pero por ahí le va a estar bastante acertado en esto. Y entonces Abraham le habló a la autoridad y sanó. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque le habló a la autoridad para que tuviese gracia. Le derramara gracia y sanara a la persona. Y la palabra gracia es gen. La palabra gen se divide en la letra G. Esto es todo rabínico, hermano. Esto no es un invento mío. Esto lo saqué de los misterios arcanos de los budistas. Esto lo saqué de los libros rabínicos, ¿de acuerdo? La palabra G significa pared, ¿no es cierto? La palabra nu significa semilla que crece, que evoluciona, que continúa. Así como la palabra Ab va a dar al hijo, al Ben, y el padre construye a través del hijo, ¿no es cierto? La palabra, la pared, ¿no es cierto?, va a continuar, va a evolucionar, porque este es el significado de la palabra. Ahora a ver por qué dice. Bien. La palabra Haná, que corresponde a esta misma, este es el sustantivo, este es el verbo. Es lo mismo. Este es el gen, esto es Haná. ¿Sí? Usted va a decir, ¿pero qué relación tiene? A ver si me explico. Haná significa acampar, instalarse, descansar, todo eso. Este es el verbo. ¿Está siguiendo? Para que vean cómo es. ¿Por qué esto? Dice qué relación. Fíjese, muy clarito. La palabra, el verbo es acampar. El sustantivo gen es gracia. Pero se escribe con la letra G, que significa pared, la pared que continúa. ¿Qué se hacía en los campamentos antiguos? ¿Usted sabe lo que se hacía en los campamentos antiguos? Por ejemplo, nosotros porque pensamos, nosotros tenemos una idea de campamento. ¿Vieron los indios, los colonos en las películas que nos dan los americanos? ¿No es cierto? Los colonos cuando iban en las carretas, ¿están siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Los colonos que iban en las carretas, ¿sí?, hacen un círculo. Pero eso no es la idea del campamento aquí. Los campamentos en la antigüedad se situaban de tal manera, ¿sí?,
Por eso lo hacían así. A ver si me sigue. ¿Ven esto que es el símbolo de pared? Si usted se fija los escritos, claro, usted no va a estudiar lenguas muertas, pero yo tampoco. Yo soy un recontra humilde estudiante de esto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Pero, cuando ellos le ponían esto, ¿no es cierto? Si yo le pudiese, no sé, esto y el simbolito de la boquita sería la pared que habla. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo, cuando uno lee eso, cuando uno aprende, yo no sé nada, yo aprendo muy poquitín de esto, ¿me está siguiendo? Pero en la antigüedad, cuando se quería hablar de un campamento, se instalaba, por ejemplo, si había una montaña aquí, otra por aquí, este simbolito que representa la pared, hacían así. ¿Qué significa? Campamento. Ahora, ¿qué significa Haná? Acampar. Mahané es campamento. Este es el verbo, este es el sustantivo. Gen es gracia, pero gen se construye de la letra G que representa la pared y de la palabra, la letra N es pared que continúa. ¿Qué es la pared que continúa? Un campamento. ¿Me está siguiendo? Entonces, te voy a mostrar, voy a decirlo de aquí. El campamento se formaba, nosotros decimos, no seamos como los indios así, los colonos que circulaban, ¿no es cierto? Entonces se ponía la pared, y esto significaba que la persona que estaba dentro de la mishpajá, dentro de la familia, estaba protegida por el campamento, por la pared que continúa. ¿Me está siguiendo? El campamento, la pared que continúa, es el lugar donde la persona recibía protección, cuidado, donde recibía el alimento, donde recibía la instrucción, donde... ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces, la gracia, ¿no es cierto? La gracia de Dios es el lugar donde nosotros encontramos la bendición. Mire, voy a mostrar un pasaje que me lo anoté aquí, no sé si lo anoté o no, dice, mire, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia es una pared que continúa, ¿no es cierto? Y si dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, la familia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que estar dentro de la gracia de Dios para que podamos abundar en buenas obras y tengamos, dice, que abundemos y que tengamos todo lo suficiente. ¿Me está siguiendo? Porque habla de la gracia de Dios. Si tenemos la gracia de Dios, tenemos todo lo suficiente. Si tenemos todo lo suficiente de la gracia de Dios, vamos a abundar para buenas obras. Si no tenemos todo lo suficiente, porque no buscamos y no podemos abundar ni continuar con las buenas obras. Por lo tanto, le voy a mostrar una sola cosa más para que vean que con esto terminamos. La palabra gen, cuando la palabra gen es la palabra gracia. La palabra gracia es lo que uno busca cuando uno clama a Dios. Uno clama a Dios para tener dinero, para tener un trabajo ilícito, y ser sanados y fortalecidos, y que se arreglen los problemas, y que tengamos muchas cosas. Pero cuando uno clama a Dios, busca la gracia de Dios. Cuando uno busca la gracia de Dios, ¿qué es lo que buscamos? Entonces, a mí siempre me preocupó eso. Lo mismo cuando decimos, busca el rostro de Dios, ¿no es cierto? Y esto, como ya se lo dije 20 veces, buscamos el rostro de Dios, no buscamos una persona, una figura con barba, por ejemplo, ¿no? Pero creo que a veces, ¿no le pasa a veces que cuando uno ora tiene imágenes, ¿no es cierto? Incluso cuando uno está orando, tenemos un montón de falencias, puede pasar aquí también, o en su casa, uno está orando o buscando la palabra de Dios y veo que la mente se le va y usted la tiene que volver a traer. ¿O no pasa eso? ¿Sí? O a lo mejor Saúl está orando aquí, alguno de ustedes, o yo puedo estar divagando. Es cierto, no es fácil, ¿no es cierto?, todo este tipo de búsqueda de las cosas del Señor. Claro que no es fácil.
Y volviendo a esto, nosotros hablamos del verbo palar, ¿no es cierto?, que viene de fal, que significa hablar a la autoridad. Cuando hablamos a la autoridad, hablamos con temor. Usted le ha gustado lo que es la palabra temor y hay todo este tipo de cosas, así como le mostré la palabra estaca y que le va a poner firmeza y todo ese tipo de cosas. Siempre cuando yo estudio la Biblia, casi todo lo que yo estudio lo hago así, en serio. Cuando yo encuentro un pasaje, digo, esta palabra para aquí, esta palabra para allá, y la voy desarrollando. Me llevo la sorpresa de que analizo las palabras y descubro lo que significa el pasaje. ¿Me está siguiendo? Bien. Y entonces, la palabra gen viene de janá, del sustantivo que significa acampar. ¿Sí? Cuando yo busco, me encuentro que la palabra gen, no lo hago aquí porque no me interesa, porque acá tengo la H que no me interesaría, porque esta es la raíz del verbo, lo que me interesa es la raíz, la pristina, la original. Es cierto que está acá. Pared que continúa. La pared que continúa, en la antigüedad era el campamento. Esto lo va a ver, si usted busca cosas antiguas va a ver esto. Esto no lo inventé yo, esto lo saqué de todos los escritos antiguos. ¿Está siguiendo? Bien. Rápido le voy a mostrar otra para que vean, ¿sí? Pero por una razón. Bien. Si me entendió en esto, entonces yo voy a poner una palabra aquí y uno me va a decir lo que significa. Voy a elegir al de anterior. Si usted me sigue esto se va a dar cuenta enseguida, en serio. ¿Se acuerdan lo que dije? Ab y padre. El padre construye a través del ben, que es el hijo. Pero la palabra ben es hijo, pero la palabra ben pertenece a la misma de boné, que es construir. Construir es la misma palabra, nada más con la H al final, pero en la misma raíz. ¿Está siguiendo? Bien. Teniendo en cuenta eso, y lo que yo escribí antes, a ver quién vamos a tirar. Esto es ben, ¿sí? Que es hijo, ¿no es cierto? Bien. Yo le puse el otro día la palabra ab, que es padre, ¿sí? Ok. Luego ben, le dije, eso de construir y todo, eso ya va para más adelante, ¿sí? Porque eso, ¿sabes? Pero es bien interesante, esto lo ven la bien. El padre construye a través del hijo. Bien. La palabra, la letra B era casa, ¿no es cierto? Bien. Como es casa, tienda, usted en la antigüedad, la B, incluso en el hebreo, es casa, tienda, familia, ¿no es cierto? La casa de Israel es la familia de Israel, ¿ok? En otra palabra. Por lo tanto, B. Cuando yo puse A, padre, a ver, lo voy a ayudar un poquito. A, ¿se acuerda que significaba fuerte, no? ¿Sí? Porque viene de la palabra Aleph, que significa toro, y la palabra Aleph significa Aluf, el general, el jefe de tribu, ¿sí? El Aluf también era, de Aleph, era el grande, una persona sabia en la ley es un Aluf, ¿sí? Un jefe de tribu, el fuerte, porque viene del toro, del buey, ¿no es cierto? Entonces, la letra Aleph es fuerte. La palabra Bet es casa. El padre es el fuerte de la casa, o el fuerte de la familia, ¿sí? ¿Me sigue o no? Eso era lo mismo. Bien. ¿Por qué? Porque Aleph es uno. Ok. Bien. Aquí voy a poner esto, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Él. ¿Qué significa el Señor? Ok. La Aleph, que es el fuerte, ¿sí? La Lame, que significaba el que instruye, ¿no es cierto? O el que dirige. Dios es el fuerte que dirige. ¿Me está siguiendo? El hebreo es así. ¿Me está siguiendo bien? Ok. Bien. Sí. Ya sabemos que B, ¿me siguen? Es casa o familia. El hijo, yo ya sé que acá dice familia. ¿Me está siguiendo? La nun que vimos antes, ¿qué significaba? Lo que continúa, lo que se extiende,
lo que evoluciona. Entonces la palabra hijo, ben, significa la familia que se extiende. ¿Me está siguiendo o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Ab, que es el padre, construye a través del hijo. ¿Sí? Pero cuando veo la palabra hijo, me doy cuenta que significa de casa, la familia, nu, ¿se acuerda que era la semillita? O da, el pez que crece, la evolución de los peces. ¿Habrá sido también puesto que el Señor hizo la multiplicación de los panes y de los peces? No. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo o no? Entonces, el hijo significa familia, de casa, la casa que evoluciona como una semillita. Por eso el padre construye a través del hijo. ¿Entiende? Pero el hijo respeta al padre, por eso Yeshua también decía, ni yo ni usted les toca saber, solamente mi Padre que está en los cielos. El que no obedece no puede evolucionar, no puede crecer, no se puede multiplicar, y uno se estanca, ¿no? ¿Está siguiendo bien? Ahora, como para terminar, ¿me siguieron cómo se hace esto? Bueno, después tráiganme sus palabras a ver cómo las van. ¿Me sigue Juan Carlos, sí? Bien. Entonces, la familia está formada por el padre, la madre, el hijo. La hija la dejamos porque es más complejo. No, más complejo para mí para explicarlo, no para que ustedes lo entiendan. Sí, es más complejo que vayamos a hacer. Pero, por ejemplo, les pongo esta. La familia está formada por eso. Y la familia, que la mispaja, en el hebreo también se llaman los hermanos, los ajín. ¿Sí? Entonces, la palabra aj, ¿sí? Esta palabra aj, la palabra aj es hermano, ¿sí? Bien. Estamos hablando de la mispajá, de la familia. ¿Qué era la palabra familia en español que significaba de famulus? Famulus es el sirviente, viene de famel, que es hambre, ¿no es cierto? Aquel lugar donde los ciudadanos y los sirvientes pertenecían a eran el patrimonio de alguien, donde se les sustentaba con todo, se les daba el abrigo, la protección. Por eso, gen, que es la gracia, es la pared que continúa, y el campamento donde se resguarda todo lo que es la mispaja. ¿Me está siguiendo la evolución? Es algo maravilloso. Y esa mispaja está formada por el padre, el fuerte de la familia, la madre, que ya lo vimos el otro día, está más difícil, la madre, el hijo, el ben, que se construye, que es la continuidad del padre, la familia que evoluciona. Y entre todos forman los ajim, que son los hermanos. Pero el ajim es plural, la M no nos interesa para nada. Es la palabra, aj, que es la palabra hermano. Bien, la alef, ¿qué significaba? El fuerte, ¿no es cierto? El fuerte, el líder, ¿sí? El sabio, el jefe de tribu, el alumno, bueno, todo eso, digamos que sería el fuerte, ¿sí? Ok. La palabra G, ¿sí? Que vimos en Gen, ¿se acuerdan que vimos la palabra Gen, que era gracia? La palabra Gen, ¿sí? ¿Qué significaba? Pared, ¿se acuerdan? Pared. Cuando es pared, y que pared que continúa, que es el campamento, habla de la protección, del cuidado, ¿no es cierto? Bien. Por lo tanto, el hermano, ¿qué sería? Esto es fuerte, ¿no? La palabra gen, ¿qué era? Era pared, ¿se acuerdan ustedes? Bien, pared. Cuando la pared se continuaba en el campamento, ¿sí? Hablaba de protección. Porque era un campamento, ¿sí? Quiere decir que la palabra aj, que es el hermano, porque usted dice, los hermanos, la palabra aj en hebreo, hermano, tiene su origen en la letra ale, que es el fuerte, la palabra fuerte, porque es el guay, el fuerte. De hecho que es fuerte, originalmente es fuerte, ¿no? La letra ale. Por eso Dios comienza, la palabra Elohim comienza con la letra ale, ¿no? El fuerte, el líder. Y la gente significa pared. El hermano significa fuerte pared. ¿Sabe lo que es el hermano? La fuerte pared significa protección. Y ahora nos vamos a preguntar quién de nosotros somos la protección para él. ¿Me está siguiendo? Aunque le parezca, esto no es cuento, esto
En el judaísmo, ¿vio cuando usted tiene midrashim? ¿Qué piensa que son los midrashim? Los midrashim enseñan esto también. Uno a veces ve midrashim que son un poco sencillos, ¿no es cierto? Que son profundos, no dejan de ser profundos, son profundos. Pero en los midrashim y todas las enseñanzas rabínicas, cuando usted escucha Midrash Rabbah, Mequintades, así es, hermano. Entre otras cosas, no es lo único, no es la única forma. Pero una de las formas es esta. Entonces, nos preguntamos nosotros y cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la mishpajá, de la familia, fíjese en cada uno de la familia, ¿no es cierto? De cada uno de ustedes o de nosotros, cada uno, ¿no es cierto? El padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, ¿no es cierto? Que en definitiva, no terminamos siendo ni siquiera protección a nadie, porque la palabra gen significa gracia, pero significa, ¿no es cierto?, la pared que continúa, es algo simbólico, es algo tremendo. Los antiguos entendían los pictogramas, nosotros entendemos las letras, porque tenemos letras, ¿sí? Las letras nuestras, aunque le parezca mentira, en la simbología que tenemos nosotros latina, por así decirlo, vienen, aunque le parezca mentira, desde más allá del proto-sinaítico y el fenicio. Nosotros, como yo les decía, nosotros tenemos la letra M, ¿sí? Esta letra M. La letra M tiene 3.500 años o más, que era así, que era el agua. Sí, el mar es el agua, el mar es agua, directamente agua. Y después viene la letra M, y la letra M también, la NUN. La NUN es con la letra N nuestra, ¿no es cierto? Viene de esa NUN, aunque le parezca mentira, cuando yo le hice la semillita esa, bueno, hay algunas que son muy parecidas a la letra N nuestra. Todo evoluciona así, es una cosa maravillosa. Nosotros entendemos letras y significados de palabras que fuimos creando y que fuimos trayendo, ¿sí? Perdemos el concepto. Nosotros lo aprendemos en hebreo, las letras hebreas, usted lee la letra hebrea, la palabra, ¿sí? Pero detrás de esa palabra hay una profundidad y una riqueza tremenda. Entonces, para terminar, los hijos, por eso Yeshua decía, bueno, nosotros somos hijos del Señor. Los hijos del Señor, ven, por ejemplo, el hijo, nosotros tendríamos que ser los fuertes, ¿no es cierto? Perdón, es decir, la familia que continúa. Quiere decir que nosotros tenemos, como congregación y con los demás creyentes, la familia que continúa. Si somos la familia que continúa, somos los ajim, somos los hermanos. Pero la palabra hermano, en los pictogramas, significa, ¿no es cierto?, el fuerte que protege. Entonces, de repente, a lo mejor yo no me atrevo a decir que yo soy hermano suyo, usted hermano mío, porque más de que proteger nos hundimos. ¿Me está siguiendo? Por eso es que una cosa es lo que dicen las palabras y otra cosa es lo que somos nosotros. Una cosa es lo que dicen las palabras y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Por eso quería de alguna manera, para la próxima mostrarles, ya esto no es de tarea. Mire, esto que parezca mentira, tal vez me es difícil explicarlo, a lo mejor es muy fácil entenderlo para ustedes y es difícil explicarlo para mí, pero todo esto va como lo que es de la familia, el hijo, la esposa, el esposo, el hermano, el ¿no es cierto? Es todo aquello que habla de que, por eso vio cuando en el Nuevo Testamento dice, oren los unos por los otros, ¿no es cierto? Ayúdense los unos a los otros, únanse los unos a los otros. Hay pasajes que nos dicen, protéjanse los unos a los otros, sufran los unos por los otros, lo dice así. Le voy a mostrar todo porque lo tengo anotado para la próxima, ¿no? Acá cuando traigo para varias cosas, ¿me entiende? Y entonces, en definitiva, no lo hacemos a veces. Por eso a veces que nuestra vida personal, nuestra familia personal, la congregación, las divisiones entre las congregaciones, los enconos de ánimo, las luchas de unos contra los otros, no estamos cumpliendo ni meramente lo que dice la palabra.
Y todo esto va unido a esto, lo que yo les decía, lo terminamos todo, lo que yo les decía de lo que está ligado y la atadura. Va a ver que hay ligaduras malas, hay ligaduras imperfectas, ¿me está siguiendo? Y hay ataduras, por ejemplo, dice, hay cosas en las cuales habla de ligarse, ¿no es cierto? Dice, unidos, también ligados, dice, unidos en el sufrimiento del Señor. Eso es correcto. Ahí sí, esa unión de ligadura es correcto. Eso no nos gusta, porque cuando yo no he escuchado muchas congregaciones donde le dice que, porque no, de repente no lo hacemos así, porque la gente se desilusiona, la gente después ya no ofrenda, porque la gente se desespera. Claro, si decimos que en algún momento podemos padecer muchas cosas, y hay otros que le dicen, no, usted no lo va a padecer, pero cuando yo encuentro en la Biblia dice que sí podemos padecer, no que lo vamos a padecer seguro, pero después le voy a explicar esas palabras, ¿no es cierto? Un día le voy a explicar en griego esos condicionales, hay 4 en griego en el Nuevo Testamento, y si no lo entendemos, no sabemos qué es lo que se está diciendo, ¿entiende? Bien, yo por ejemplo en español tengo el sí con acento, ¿sí? Y tengo el sí sin acento, son 2 cosas distintas. Bueno, en el griego tenemos condiciones de este tipo de cosas, y si no entendemos, no lo tenemos bien traducido, hacemos cualquier mala interpretación. Entonces, la Biblia nos dice que sí, seguro voy a padecer, ¿sí? Pero si eventualmente pasara, que sí que existe la posibilidad que suframos. Y en un momento Pablo se lo dice, y en el Apocalipsis también lo dice. Dice que tenemos que estar, esas son las ligaduras correctas, unidos, dice, en el padecimiento. Sufro con ustedes, unido en el padecimiento con el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces ahí se habla de que la persona no está en las buenas con el hermano o con la familia. Vean que las buenas somos todos amigos. Si hay alguien que no le tiene dinero, vamos siempre porque nos paga siempre. Pero cuando el otro padece, no queremos cosas malas, ¿me entiendes? Claro, por eso la palabra ¿no es cierto? Esa palabra que es el hermano. Miren, en español, en Argentina tenemos un poema, creo que es argentino. Un poema, ¿no? No lo sé, pero cuando habla del hermano y del amigo, ¿no es cierto? Dice, un amigo, un hermano, ¿no es cierto? Soy yo, ¿no es cierto? No, perdón, es otro con la misma piel que la mía. ¿Me estás siguiendo? Es otro con la misma piel. Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Que es toda una unidad. Por eso la aprendiendo, por eso es un poema, un poema es popular, pero con mucha profundidad, ¿no es cierto? Soy yo mismo, ¿no es cierto? Con la piel, ¿no es cierto? Es otro, soy yo mismo con distinta piel. Qué bárbaro. Por eso ahí vamos a orar, vamos a pensar, ¿no es cierto? Cuando somos también con la última, es el hermano. Si somos esa fuerte protección, porque es fuerte protección. Protección es esa pared que iba continuando y envolvía a todos, ¿no es cierto? Donde estaba la instrucción, la enseñanza, el alimento, la educación, el sustento, la disciplina, todo, ¿no? Y entonces el hermano es parte de esa parecita que protege. ¡Qué bárbaro! Entonces de repente estamos, ya terminamos, estamos con un hermano aquí o en otro lado, ¿no? Y estamos como a veces, no con nosotros, pero podría ser, ¿no? con otros que pasaron y que Dios sabe, ¿no? Y otras cosas que hemos hecho yo también a otros, claro que sí. ¿Sí? Que en haber sido de bendición, no soy de bendición. Entonces usted me dice, perfecto, estos son todos símbolos claros, pero las palabras que tenemos en la Biblia que usamos vienen de símbolos, de expresiones. Entonces utilizamos la palabra hermano y no sabemos ni lo que decimos. La palabra hijo y no sabemos ni lo que decimos. La palabra madre y no sabemos lo que decimos. La palabra padre y no sabemos lo que decimos. La palabra gracia y no sabemos lo que decimos. Porque de repente la palabra gracia queda... Claro, me está siguiendo, es un payaso que hace chiste la palabra gracia de hacer simpatía, ¿me entiendes? No, a veces no sabemos lo que decimos.
Por eso cuando en hebreo también se estudia todas esas palabras, la palabra orar, panal, está relacionada con nafal, caerse, someterse. Y oramos para someternos, para postrarnos, para caernos delante de quién, delante de aquel que dice, como dice allí, del pan, de la letra él, esa famosa, ¿no es cierto?, aquel que lleva la autoridad. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, damos la gloria y la alabanza a ti, exaltamos tu nombre, nos encomendamos en tus manos, rogamos tu bendición y clamamos a tu presencia para que en esta y en toda hora sea, Señor, propicio a nosotros. Te damos gracias por la vida, te damos gracias porque nos has guardado, sostenido y sustentado hasta este momento, y pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado, ofendido. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú guardas nuestras salidas y nuestras entradas y bendices nuestro acostar y nuestro levantar. Señor, y tú estás como poderoso gigante alrededor de cada uno de tus hijos, derramando esa gracia de lo alto, Señor, haciendo esa pared, ese muro y contramuro de bendición sobre nuestras vidas y en nuestra casa. Señor, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado y rogamos que en tu misericordia renueve nuestras vidas. Señor, renueves nuestra mente, renueves nuestro espíritu, alientes nuestro corazón y tengamos buenas nuevas y novedad de vida en esta hora y en todo tiempo, Señor. Levantamos nuestro clamor a tu presencia, líbranos del mal, quítanos todo tipo de traba, tropiezo y envía de tu luz la sabiduría que viene de lo alto, el conocimiento genuino de tu palabra y que no solamente la podamos estudiar, aprender, Señor, sino que la meditemos, la reflexionemos, la podamos vivir y pongamos en práctica. Bendito y alabado sea tu nombre. Que cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, seamos, Señor, seamos cada uno de nosotros esa familia que continúa, esa familia que crece, esa familia que evoluciona, que cada uno de nosotros, Señor, podamos aprender de tus cosas, a veces, Señor, con el sufrimiento, a veces con ese aguijón, Señor, a veces con esa dirección que nos hace, Señor, padecer muchas veces, pero a veces tenemos que aprender a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las aflicciones y de muchos sufrimientos que nos tocan pasar, Señor, pero como dijo tu siervo Pablo, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y tú le dijiste a él que tu poder se perfecciona en su debilidad y en nuestra debilidad, y así como dijo el rabino Pablo, Señor, que se gozaba más bien en sus debilidades para que repose en él el poder del Altísimo. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, los que están aquí, los que no han podido venir, Señor, los cercanos, los lejanos. Haya bendición en cada vida, en cada hogar y en cada familia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas, Señor, que a ti te desagradan. Bendito sea tu nombre. Que nos despojemos de todo egoísmo, de toda cosa, Señor, que pueda perjudicar a otros, Señor, y que verdaderamente seamos para nuestro hermano, para nuestra hermana, para nuestra congregación, para nuestras familias, Señor, que seamos esa fuerte pared de protección donde podemos ayudar, fortalecer, alentar, orar, Señor, estar con todos y con cada uno. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha quedado escrita con tesoros escondidos para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, para nuestra exhortación y para que humillemos nuestra vida delante de ti. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga. El miércoles, si Dios quiere,